con la presentación. Aquí, vamos a mover esto para acá. Podemos ver cómo había venido la economía hasta enero, está aquí, que era 1.7%, lo que venía creciendo. Este es el indicador de variación de la actividad económica hasta enero del 2020. Y después, febrero, todavía no lo he puesto, pero fue 1.1%. O sea que podríamos pensar que esa es como la línea base, digamos, ese es el punto de inicio de esto. Y a marzo pues va a ser el primer mes en el que se ve el efecto del cierre parcial, y abril ya va a ser el efecto completo. Aquí tenemos lo que era enero, nos decía que era 2.5% de crecimiento el año pasado y 1.7% el crecimiento de enero de este año. Ahí pueden ver los diferentes sectores, el sector de la ganadería, de la agricultura, el sector industrial, el sector comercial y almacenamiento, transporte y otras actividades, información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias. Tal vez sería lo que a ustedes les podría interesar aquí, ¿verdad? Que se mantuvo bastante constante entre enero del año pasado y enero de este año. Luego servicios, que es esto, actividades profesionales científicas, y al final de cuentas la administración pública, como se han ido comportando. O sea que eso era, digamos, pre-crisis o pre-coronavirus, ¿verdad? La situación. Y lo mismo vemos para febrero, un poco menor, pero similar, digamos. Aquí tenemos ya cifras de FUSADES. Esta es una encuesta que FUSADES hace todos los meses a diferentes empresas en 4 sectores. En el sector de la industria, de la construcción, del comercio y de los servicios. Esto viene representando un poco más del 90% de la economía de El Salvador. Así que es bien representativo de lo que ha pasado y de lo que pasa todos los meses en el país. FUSADES hace una encuesta mensual, que es esta, y después hace una trimestral, que es la que estamos esperando para el primer trimestre, que va a salir ahora en abril. Me decían hace un rato que abril dio un poquito peor que marzo, pero bastante en línea. O sea que este dato que estamos viendo aquí es bastante actualizado, digamos. Lo que venía ocurriendo en los años anteriores, aquí tenemos esto de aquí, lo que es desde 2008 hasta el marzo del 2020. Entonces, durante la crisis anterior, aquí tenemos cómo fue cayendo en el 2008, 2009, la economía, hasta básicamente, aquí está a principios de 2010, enero. Entonces, si ven ustedes, la caída fue poco a poco, lo que se fue dando, no fue una caída abrupta, llegó a menos 63.4, pero pueden ver que llegó 2, 4, 5, 6, 7, casi 10 meses, un poco más, ¿verdad? Sí, cerca de un año, llevó para llegar al mínimo, que fue menos 63.4. Y después tenemos los siguientes periodos de la recuperación que vino en el 2011, 12, 13, caída en el 14, luego el 15, el 16, 17, que fue bastante negativo, y 18, que ya fue bastante mejor, y 19 había sido bastante malo todo el primer semestre del año, con eso los primeros 9 meses, y después mejoró hacia fin de año. Pero aquí vemos ya la caída tan abrupta que se da en un solo mes. O sea, de febrero, que era 6.2, cae a menos 61.3. Esto lo que indica es la cantidad de empresas que dicen que mejoran versus la cantidad de empresas que dicen que empeoran. Y este es el resultado neto de eso. Entonces, el neto es lo que se consigna aquí, enorme, en un solo mes, ¿verdad? Porque en otras crisis uno ve cómo esto va avanzando, digamos, y cómo se va dando poco a poco, pero aquí se dio abruptamente en un solo mes. Luego, aquí tienen el indicador de empleo, también tiene una caída en el mes de marzo, no tan grande como lo que se ve en las ventas, ¿verdad?
pero sí lo que se ve en el empleo pues es ya una premonición, digamos, de lo que puede venir, ¿verdad? O sea, ahí pueden ver ustedes cómo en periodos anteriores pues no fue tan fuerte la caída del empleo, siempre el empleo se ha mantenido ahí más o menos, tampoco las subidas son enormes, ¿verdad? Pero lo que podríamos ya ir esperando en abril, en mayo, es que este indicador sí se va a ir deteriorando de una manera más rápida. Luego aquí están los diferentes sectores. Aquí tenemos la industria. Ahí pueden ver ustedes una caída bien fuerte de la industria en casi 50%. Luego la construcción, que cae en 80.5%. Luego tenemos comercio, que cae en menos 67.7%, y servicios, menos 64.5%. Entonces, lo que nos indica es una caída básicamente de ahí alrededor del 65%, digamos, con la excepción de la construcción, que sí es una caída mayor del 80%, y la industria un poco menor, porque pues, el sector de la industria todavía ha estado abierto en este periodo. Pero sí el impacto es enorme pues, en la economía, y como decíamos, de manera abrupta, ¿verdad? No fue un proceso de deslizamiento ni nada, sino que fue una caída enorme en un solo mes. Aquí tenemos la confianza empresarial, y aquí pueden ver ustedes cómo se deteriora fuertemente en marzo, ¿vale? Y aquí teníamos de comparación noviembre del 2018, ¿verdad? Que había llegado a niveles muy similares, pero aquí lo que probablemente va a ocurrir no es que esto rebote, sino que, como decían ya en abril, probablemente vamos a tener una continuación de este deterioro. Y aquí tenemos la diferencia entre las condiciones actuales y las expectativas. Las condiciones actuales es menos 62 y las expectativas menos 58.8, o sea que se mantiene bastante similar, que las expectativas son bastante negativas a futuro. Y tenemos la inflación como ya venía ocurriendo desde el año pasado, en el segundo semestre, se ha mantenido en rangos negativos, o sea que en lugar de tener una inflación hemos tenido una deflación, o sea que los precios han estado cayendo, y yo esperaría una caída mayor tanto en abril como en mayo, porque el efecto del petróleo y de la gasolina va a tener un impacto importante. Esto se debe reflejado también en precios del gas y otros derivados del petróleo, además de la caída en actividad económica tan fuerte que obliga a reducciones de precios y todo en el país, ¿no? Entonces, esto probablemente vamos a seguir viendo la inflación en rangos negativos en los próximos meses, y probablemente más en estos rangos o mayores dependiendo del impacto de la caída de precio del petróleo. Aquí tenemos las exportaciones. Las exportaciones hasta febrero venían subiendo 6.7%, y las importaciones venían creciendo en 3%, por lo que había mejorado levemente la balanza comercial, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Y lo que tenemos es que era muy similar el déficit entre el año pasado, a febrero, que era de 916 millones, y este año, en febrero del 2020, que era fue de 906 millones, o sea que muy similar, 10 millones de diferencia. Y ya el dato de marzo sí ya nos está reflejando una caída. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en marzo, abril, mayo, ¿verdad? Caída en las exportaciones, caída en las importaciones. Y vamos a ver un poco las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario para el año 2020, de cómo va a caer esto. Luego las importaciones, como decíamos, venían creciendo a 2.87%. De eso teníamos que la maquila estaba cayendo en 7.19%. Las importaciones de bienes de capital estaban creciendo 15%, las de bienes intermedios estaban cayendo en 2%, y estaban creciendo las de bienes de consumo. Y pueden ver ustedes petróleo creciendo al 12% y en bienes intermedios creciendo al 7%. Aquí sí vamos a ver una caída próximamente, y esto va a tener un impacto sobre las importaciones, que va a ser muy significativo en este año, a la medida que se mantengan estos niveles de precios. Las remesas familiares
Aquí está la crisis que tuvimos en el 2008-2009, que cayeron de 3.700 a 3.400 millones básicamente. Y lo que llevó eso fue a que se recuperaran hasta en el 2012. O sea, todavía 2011 fue abajo. O sea que fueron 4 años para recuperar el nivel y superar levemente el nivel que se había tenido en 2008 hasta 2012. Esta fue una caída, la que se dio aquí, de alrededor de 10%. Ahora, este es el nivel en el que estábamos en el 2019, que fue 5.650 millones de dólares. Esto se espera que caiga más o menos en 1.200 millones de dólares. O sea que estaríamos hablando de cerca de 1.400, de 4.400, perdón, o sea, estaría cayendo como a este nivel. Se estaría asemejando bastante a 2016. O sea, solo con eso habríamos perdido 4 años, ¿verdad? Porque sería 2020. Y la recuperación de eso podría llevar bastante tiempo, ¿verdad? O sea, sabemos que un impacto de esa magnitud no se logra compensar en un año ni en dos. Aquí nos llevó 4 años con una caída del 10% y a una caída del 20% que pudiera haber acá, pues entonces sería mucho más significativo el impacto, y esto obviamente va a golpear en el consumo, va a golpear en ciertos tipos de inversiones que se hacen con estos recursos, ¿verdad? Entonces sí va a tener un impacto significativo en la economía. Y teníamos las tasas de crecimiento de las remesas familiares como venían en los últimos años, creciendo entre 8 o 9% en esta época del 2015 al 2019, al 2018. En el 2019 cayeron las remesas familiares a un 4.8% en promedio, que es esta parte de aquí, y las remesas familiares venían creciendo bien en los primeros 2 meses de este año, 6.6 y 11% respectivamente en enero y febrero. Pero en marzo caen 10.7%. Entonces ya vemos un primer impacto ahí de 10.7%, y era el inicio de la crisis. O sea que en abril podríamos estar viendo una caída mucho más significativa. Yo he escuchado de bancos que nos dicen que a ellos lo que les ha ocurrido, o los indicadores que ellos tienen de esto, es que el número de remesas familiares se ha mantenido, pero el monto se ha reducido a la mitad. Entonces yo no sé si abril va a caer a la mitad, o sea, una tasa de caída del 50%, o si va a ser algo por ahí. Pero lo que estoy seguro es que va a ser superior al 20% la caída en este mes, y podríamos tener la sorpresa de que haya sido hasta 50%. Vamos a ver qué pasa. Eran bancos, he hablado con 2 bancos muy grandes en el país, y son fuertes remeseros también, o sea que puede ser que ellos estén dando un buen indicador de lo que ha pasado en el mes de abril, pero el impacto es muy grande en las remesas familiares. El gobierno, como ustedes pueden ver ahí, a febrero venía creciendo los ingresos en 7.88%, y la recaudación de impuestos venía creciendo 6.22%. Los gastos venían creciendo a una tasa elevada del 12%, por arriba de los ingresos. Los gastos corrientes venían creciendo al 10.5%, aquí tenemos remuneraciones, bienes y servicios, intereses, transferencias corrientes, y los gastos de capital venían creciendo al 23.84%. Eso nos daba que el déficit había subido en casi 40%. Ya no tuve tiempo de preparar esto, pero en marzo la caída ha sido bien fuerte en estos indicadores, en el sentido de que la recaudación cayó un poco, pero recuerden que el cierre vino el 14 de marzo y el pago de impuestos había sido el 13. Entonces, convenientemente cerraron el día después del pago de impuestos mensual. Y por lo tanto, el impacto no fue muy grande el mes antepasado en la recaudación de impuestos. Pero sí el crecimiento fuerte del gasto. El gasto se quintuplicó en la parte de transferencias corrientes. Aquí pega un salto enorme porque fueron cerca de 400 millones de dólares adicionales con las transferencias de los $300 y otras transferencias que hubo ahí. Entonces, eso llevó
a que el déficit se cuadruplicara. Y si no recuerdo mal, anda cerca de 500 millones de dólares, 500 y pico millones de dólares al mes de marzo. Y si ustedes lo comparan con el dato del año pasado, que fue de 781.55 millones de dólares de déficit, entonces esto implicaría que ya al mes de abril probablemente vamos a estar muy cerca del déficit total del año pasado. Y esto, por supuesto, por arriba de los años 2017, 2018. Esto va a ser la situación, creo yo, más grave que va a vivir el país, y es la situación fiscal. Con una caída de ingresos, ya vamos a ver ahí ciertos estimados, y con un incremento del gasto muy significativo, principalmente en intereses, que va a subir porque el gobierno, ya vamos a ver los intereses que está pagando ahora por la deuda, y por la deuda de corto plazo. O sea que los intereses probablemente va a tender a subir fuertemente, además de que si coloca toda esta plata y tiene que pagar intereses, pues va a tener que pagar una cantidad mayor este año y los próximos años, ¿no? Y en las transferencias corrientes también va a haber aquí un impacto muy, muy grande, ¿no? Porque ya había un impacto este año que ha estado contemplado, que era que el FODES, que es lo que se entrega de parte del gobierno central a las alcaldías, se incrementaba en un 25%, más el incremento del año, que va acorde al incremento del estimado de los ingresos tributarios. Entonces, todo eso ya tenía un incremento importante para este año. Pero con estas transferencias, tanto de los $300 como la transferencia que se va a hacer ahora de los 140 millones de dólares para planillas, más todas las demás transferencias que se van a ir ejecutando en el transcurso de los próximos meses, y principalmente mayo o junio, entonces vamos a ver un incremento del déficit muy significativo que ya lo comenzamos a ver desde marzo. Aquí tenemos los ingresos, cómo venían comportándose, el impuesto sobre la renta que venía creciendo al 8.6%, tenemos el IVA que venía creciendo al 8.5%, recuerden que hay una amnistía vigente que también iba a producir un resultado positivo en estos dos impuestos, ya se estaba reflejando, pero ya en marzo pues obviamente ya se ve una pequeña caída. Y vamos a ver ya el impacto en abril, que en abril es el momento más fuerte, además que como se postergó al final también el pago del impuesto sobre la renta anual, es posible que una buena cantidad de empresas y personas no hayan declarado y no hayan pagado sus impuestos al 30 de abril. Eso va a tener otro impacto también que es único en el año, ahora que es en el mes de abril. Entonces eso también va a haber un impacto ahí. Después aquí tenemos cómo se han venido comportando las tasas de interés. Dentro de esto, más que estas, me interesan las de corto plazo. Y ustedes pueden ver aquí cómo se disparó a partir del 20 de marzo las tasas de interés relacionadas a los reportos. Los reportos es lo que en realidad nos muestra el cambio y las modificaciones en tasas de interés de corto plazo, de cortísimo plazo. Por ejemplo, aquí al 20 de marzo, si vamos antes del 13 de marzo y las semanas anteriores, venía ahí alrededor del 2 y algo, hasta el 2,88. De ahí salta al 5, al 7,44, de ahí se estabiliza alrededor del 6,50. Y en las últimas semanas probablemente ha bajado un poquito, pero las tasas de interés de reportos se mantienen altas y la banca ha dejado de operar en reportos. Así que básicamente privado lo que ha estado ocurriendo principalmente en el mercado bursátil. Esto lo voy a obviar. Aquí tenemos lo que ha pasado con la deuda pública. Esto es al mes de febrero. Había 19.845 millones de dólares que debemos, y este va a ser el punto de partida. Este número va a estar un poquito menos de 20.000 millones de dólares para ver cómo terminamos al final de este año, porque esto va a crecer fuertemente. Y ustedes pueden ver aquí que el cierre de letras del Tesoro había sido de 991 millones de dólares al
a diciembre del 2019. A febrero del 2020 estaba a 1.049 millones. Ahora veamos qué es lo que ha pasado. En este año se han colocado esta cantidad de remesas familiares, perdón, de letras del tesoro, y lo que vemos es, en enero se colocaron 82 millones de dólares al 4.50. Fue el 9 de enero. Al 21 de enero, 48.9 millones de dólares al 4.07%. Y ven ustedes aquí que se mantuvo ahí alrededor de abajo del 4.50, digamos, máximo 4.50. Y ya para febrero 25 estaba 4.37. En marzo 3 no colocaron nada en una colocación que quisieron hacer. Y aquí comienza el tema, a partir de marzo 12. El 12 colocaron CETES, que es otro título de corto plazo que no tiene una vigencia mayor de un año, igual que los LETES, y colocaron 205 millones de dólares. Esto fue justo antes del 14 de marzo, y lo colocaron al 5%. Y después tenemos ya en el 27, que colocaron 426 millones, ya les voy a explicar después de dónde viene esta plata, ya al 9.50. Entonces ustedes pueden ver el salto que hay de los 4 en que venían los letes a 9.50, que es lo que pagan en marzo 27, y en abril 16 pagan por estos 278.5 millones de dólares 9.50. Y después los letes que colocaron el 16 de abril, que fue la última emisión, de 5.8 millones de dólares al 8.90. Aquí hubo una distorsión de una transacción de 1.5 millones, y como fue algo bajo, refleja un promedio ponderado más bajo, pero la mayor parte de colocación fue al 9.50, con la excepción de esa transacción de 1,5 millones de dólares que baja el promedio, pero 9.50 es en lo que se mantuvo básicamente también. Entonces, tuvimos un incremento al doble, un poco más del doble, en la tasa de interés que está pagando el gobierno a partir de finales de marzo, y esto pues obviamente va a continuar de esa manera. Aquí pueden ver ustedes lo que ha sido la colocación de letras del tesoro. Aquí tienen la colocación y el pago, ¿verdad?, de las letras del tesoro. Esto mensual desde enero del 2018 hasta marzo del 2020. Ahí pueden ver ustedes que el gobierno, por ejemplo, cerró el 2019 con 991.3 millones de letras del tesoro. Aquí tenemos 991.3 millones. Y entonces en enero subieron a 999, lo cual estaba muy en línea. Subieron a 1.049 en febrero y pega el salto en marzo a 1.481 millones de dólares. Esto es el límite que nunca se había alcanzado en la historia de El Salvador, que es el 30% de los ingresos tributarios. Esto es lo que establece la ley, que no puede pasar de este límite de 30%, que se acerca mucho a 1.500 millones de dólares. Entonces, el gobierno ya topó su capacidad de endeudamiento con letras del tesoro, pero el problema es que el gobierno probablemente no va a poder pagar esas letras del tesoro. Y aquí tenemos los vencimientos que va a haber de letras del tesoro y de certificados tributarios, los CETES, en los próximos meses. Entre mayo, que puedan ser 79 millones de dólares, y abril, que va a ser el vencimiento de 6 millones en letes, pero 278.5 en CETES. Si ustedes ven el próximo año, digamos desde diciembre para allá, el gobierno va a tener que pagar 67 millones en diciembre en letes, más 205 millones en CETES. O sea, solo aquí son 272 millones de dólares, más 133 en enero, más 274 en febrero, más 328 en marzo, más 284, casi 285 millones de dólares en abril. O sea que estos vencimientos le van a poner una presión enorme sobre la caja al gobierno desde diciembre en adelante. Va a tener que buscar una forma de pagarlos, lo cual no va a poder, o de refinanciarlos. Independientemente de que todo esto, de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, lo va a tener que refinanciar también, porque no va a tener capacidad de pagar esto cada uno de estos meses. Por lo tanto, todos estos 1.500 millones de dólares casi, que son 1.481 que veíamos,
de LETES, más esto de CETES, que son casi 500 millones de dólares, los va a tener que pagar el gobierno. Esto suma casi 2.000 millones de dólares entre uno y otro. O sea que el gobierno va a tener que buscar alguna alternativa para poder refinanciar esto o va a caer en default. Aquí tenemos un resumen que he estado actualizando sobre lo que el gobierno tiene para poder enfrentar la crisis del COVID-19. Aquí vemos, y voy uno por uno aquí en esta columna, digamos. Los primeros dos son las letras del Tesoro y los certificados tributarios que emitió el gobierno, que son 704 millones de dólares. Estos 704 millones salió de los depósitos de todos los salvadoreños. Como ustedes saben, la reserva de liquidez es lo que se denominaba antes el encaje legal. El encaje legal, la reserva de liquidez, es un ahorro que se mantiene por parte de los bancos que ha estado depositado en Estados Unidos todo este tiempo en títulos de muy corto plazo del gobierno de Estados Unidos, que son muy líquidos, y que eso entonces estaba disponible para una crisis como esta, en la que pudiera haber una crisis de liquidez, y entonces el gobierno traería, el Banco Central que administra esa reserva de liquidez, el dinero a El Salvador, eso se le entrega a los bancos y entonces se les puede dar a los ahorrantes su dinero, hay suficiente dinero para que circule en la economía. Entonces, contrario a eso, títulos muy líquidos que se tenían afuera, se trajo el efectivo a El Salvador y se le dio prestado al gobierno esos 704 millones de dólares. Eso quiere decir que lo que ha quedado fuera es algo mucho más limitado que lo que había, y que además estos 704 millones es bastante improbable que el gobierno tenga la capacidad de pagarlos en los próximos meses. Así que esto se vence en diciembre y este se vence, como lo veíamos, en abril, creo que son los 278 en abril, correcto. Entonces se vence estos 278 en abril y estos 426 se vencen en diciembre de este año, ¿no? Entonces, perdón, no estoy mal. Esto es lo que se vence en diciembre, los CETES. Los CETES de 205 millones se vencen a fin de año y esto se vence a un año. Esto es en abril 3, se va a vencer. Y estos 278 millones se van a vencer el 16 de abril. O sea que estos dos se vencen en abril, los dos primeros, y este otro se vence el 12 de diciembre. Ahí estamos. Entonces, el problema es que el gobierno entonces de la banca obtuvo estos 600, 800, 900 millones básicamente de dólares, que son estos tres primeros rubros. Estos se los prestó la banca entre marzo de este año y abril. Ahora, después consiguieron un préstamo puente de unos bancos en Nueva York por 140 millones de dólares. Por esto pagaron una tasa de interés cercana al 13%, solo por 140 millones. Han obtenido otros préstamos y donaciones que incluye 20 millones del Banco Mundial, 42 de JICA, que es de Japón, 25 millones del Seguro Social que tomaron para el hospital y 1 millón que les donó el BESIA. Estos son 88 millones que ya recibieron también. El Fondo Monetario les autorizó y desembolsó 389 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo confirmó ayer que les va a dar 500 millones de dólares. El Banco Mundial estimó que les va a dar 200 y el Banco Centroamericano 200 millones. Todo esto suma 2.426 millones de dólares, que es lo que o ya desembolsaron o está básicamente comprometido por estas instituciones. Ya esta parte ya está desembolsado hasta aquí y estos 900 millones de dólares están por desembolsarse en los próximos meses. Entonces, esto es lo que ya tendría el gobierno. Ahora, ¿cómo ha podido conseguir toda esta plata? ¿Qué autorizaciones tiene? Por un lado, los LETES, esto se autoriza anualmente el 30% y ya está topado el límite de 1.481.4 millones. De aquí, esto fue la autorización que se le dio en diciembre del 2019 en conjunto con el presupuesto para este año de 623 millones de dólares.
Esto, recuerden que la autorización era por 645 millones de dólares. Se esperaba que el banco hipotecario y el banco de fomento agropecuario también compraran su parte que les correspondía aquí, haberlo llevado 300 millones, y con eso haber llegado a los 645, pero esos dos bancos no aportaron aquí. Así que van afuera. eso serían los 645 millones que aprobó el gobierno en la Asamblea Legislativa en diciembre. Después les aprobó en marzo, a finales de marzo, 2.000 millones de dólares. Tirarle piedras a la cabeza, hombre. De estos 2.000 millones de dólares, estamos viendo aquí que Claro que ya una piedra en la cabeza. consiguieron estos 389 millones de dólares y les falta que conseguir el resto, ¿verdad? Que ya digamos que está bastante seguro, pero lo que les faltaría para complementarlo son 711 millones de dólares para completar los 2.000 millones de dólares. Y después les acaba de aprobar la Asamblea Legislativa el lunes, 1.000 millones, martes, pero fue ya en la madrugada, 1.000 millones de dólares adicionales. Entonces, esto es lo que podrían colocar, en teoría, en mercados internacionales. O sea, 1.711 millones es lo que les quedaría disponible para colocar un bono en Estados Unidos. Los rendimientos de los bonos de El Salvador de corto plazo están ahí rondando el 13 o 14%, y los de mediano o largo plazo andan entre 9,50 y 11%. Entonces, ahí, tal vez si pudieran ponerle silencio a los micrófonos. Gracias. 861. A ver si le pudieran poner mute a los micrófonos, por favor. Por favor, podrían apagar los micrófonos. Se lo agradecemos. Gracias. Entonces, ahí tenemos que el gobierno en total podría obtener 4.137 millones de dólares este año, que son los 2.000 más los 1.000 que les aprobaron, son 3.000, más los 645, más los 426, más los 88 que les dieron. Entonces, podría contar el gobierno, si logra obtener estos 1.700 millones y estos 900 millones, 4.137 millones. O sea, nunca nadie en la historia de El Salvador, ningún gobierno, ha tenido una cantidad tan significativa, enorme de recursos, ¿verdad? Y con todos los impactos que eso va a tener. Después en la banca, lo que hemos tenido es que los depósitos han seguido creciendo, que es la línea azul, y los préstamos se ha detenido la tasa de crecimiento de los préstamos. Y los depósitos todavía han subido hasta el 8 de abril, que tengo datos. Esto probablemente se va a aplanar en los próximos, si no es que ya se aplanó en finales de mes. Vamos a ver cuáles son los resultados, pero no creo que siga creciendo por toda la necesidad de fondos que las empresas y las personas tienen ahora y por la falta de ingresos. Y los préstamos obviamente que no están creciendo porque está paralizada la actividad. Esto es el endeudamiento de los bancos con el exterior. Hasta febrero tenían 1.770 millones de dólares, por debajo de los 1.821 millones de dólares que cerró a diciembre de 2019. Y esto es cómo han crecido los fondos en los bancos del gobierno. Tenía 731 millones de dólares en el gobierno central, del gobierno central en bancos privados, y en el Banco Central 686 millones. Entonces, ahí vemos pues que sí ha estado adquiriendo liquidez el gobierno. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones que hace el Fondo Monetario? Dice que para este año la economía va a caer en menos 5.4%. O sea, eso es una caída con respecto a la tasa de crecimiento que se esperaba de casi 2.4%, una caída de casi 8% para este año con respecto a la proyección de crecimiento que había para este año. El déficit fiscal sería de menos 8.7% del PIB y subiría 5.5
del PIB con respecto al proyecto que tenía el gobierno, que fuera 3.2% este año. Yo he visto proyecciones y con lo que estamos viendo ahí también que les enseñaba en el cuadro anterior, que esto podría llegar a ser del 12% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? El déficit, lo cual es enorme, ¿verdad? Es el doble básicamente de lo que se tuvo en la crisis del 2009. Y la caída también es el doble o más de lo que se tuvo en el 2009. La última cifra después del ajuste que se dio es que en 2009 cayó 2.1% la economía y ahora se proyecta 5.4% de caída. La deuda a PIB del 2020, el Fondo Monetario la estaba estimando en 82%, pero era antes de todos estos $1.000 millones y los 426 y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, eso implica que el fondo estaba estimando que iba a llegar al 85% del PIB en el 2025 y 82% en el 2020. Mi estimado es que va a ser al menos 92% en el 2020, porque con este otro incremento de deuda que no tiene contemplado el Fondo Monetario aquí, pues podría superar el 90% del PIB. El ajuste fiscal que plantea el fondo con esto es de 3% del PIB entre el 2021 y 2024. Esto implicaría que el ajuste tendría que ser mucho más grande. O sea, deberíamos estar hablando de un ajuste de al menos 5 puntos del PIB de aquí al 2024. Y como la proyección de deuda es que al 2030 se llegue a 60% del PIB, entonces la tendencia, el fondo estimaba que si se tenía en 2020 82% del PIB de deuda total y si iba a estar si no se hacía nada, digamos, en 85% en el 2025, el fondo dice tienen que darse medidas de ajuste para terminar el 74% del PIB en el 2025, pero para llegar al 2030 a 60% del PIB. Pero si esto fuera 92%, por ejemplo, esto con suerte, con mucha suerte, sería 80%, 80 y pico por ciento en el 2025. Y para llegar a 60 es imposible, ¿verdad? Al 2030. Tendría que ser un ajuste, pero brutal en ingresos y en gastos del gobierno, que lo dejaría sin poder hacer mayor cosa, ni en educación, ni en salud, ni en seguridad, ni en todo lo demás, ¿verdad? Así que la inversión obviamente se acabaría, ¿verdad? Aquí tiene el gobierno, el Fondo Monetario, perdón, un estimado de lo que pasaría en el gobierno, en el sector fiscal, y dice que los gastos subirían en 3.5% este año con respecto al PIB, que la recaudación caería 1.5% del PIB, los intereses subirían 0.5% y ese es el efecto total que ellos ven de incremento de 5.5% del PIB, más el 3.2% que el gobierno ya tenía estimado para este año, son los 8.7 puntos del PIB que están estimando para este año. Esto implica que el fondo se está quedando muy corto en esta proyección, por lo que les decía, de todos los recursos que el gobierno es posible que eche mano todo este año, durante el año y se lo gaste, y que de esa manera esto va a subir significativamente y el déficit podría ser muchísimo más alto que lo que estamos hablando aquí. El impacto en la balanza de pagos sería 1.432 millones de dólares de caída. Las exportaciones estiman que van a caer en 9%, o sea, 658 millones. Y las remesas familiares estiman que van a caer en 17%, casi 1.200 millones de dólares. Recuerden que terminamos el año pasado en 5.650 millones de dólares, menos los 2.000. Estábamos hablando de 4.450 millones más o menos, para lo que les mencionaba antes. La inversión extranjera directa creen que va a caer en 80%, o sea que va a caer en 720 millones de dólares, y que las importaciones tendrían una caída de 25%, o sea casi 3.000 millones de dólares caerían las importaciones durante este año. En la parte financiera, dicen que el sistema es muy estable, pero hay que tener mucho cuidado con la liquidez, con la evaluación de las carteras, y probablemente va a haber un incremento de capital en un tiempo prudencial para la banca por el deterioro de las carteras que va a haber. Esto posterior al COVID, ¿verdad?
Y aquí hay unas proyecciones, no me voy a detener en esto a menos que después quieran, pero aquí lo que les hago solo un énfasis, y es en el 2020 estiman que el déficit total va a ser de 2.247 millones de dólares, y esto lleva al 8.7% del PIB que ellos estaban mencionando. Si esto fuera el 12% que yo les estoy mencionando, entonces esto pues sería 3 puntos más, sería alrededor de 3.000 millones de dólares el déficit. Pero veíamos que el gobierno tenía más que eso, ahora tenía 4.000 millones de dólares que podría estar inyectando de gasto. Así que esto podría ser bastante superior a esto. Para el próximo año están estimando un déficit de 1.135 millones y que esto fuera bajando los siguientes años. Entonces, esto del próximo año es superior a los alrededor de 800 millones que teníamos en el 2019, 825 millones. Y ellos estiman después, en el 2022, 23, 24 y 25, un ajuste en el déficit bien significativo. Para lograr esto, de venir de esto a esto y llegar a esto en el 2025, eso implica un incremento de ingresos muy significativo y una reducción de gastos, ambos en simultáneo. Entonces, ahí es a donde queda bastante duda de qué es lo que se va a poder lograr en los siguientes años, y por eso es que yo les decía que la tendencia de la deuda yo no la veo en la misma trayectoria que el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario, les voy a enseñar aquí un gráfico, la línea azul es la línea base, en la que ellos dicen si este año termina en 82% del PIB, cómo se baja el 2025 a cerca de 75% del PIB. Y entonces aquí están una serie de supuestos. ¿Qué pasa si hay un incremento de tasas de interés? ¿Cuál sería el efecto? Si hay una caída en la tasa de crecimiento de la economía que están proyectando y no se da como ellos esperan, pues entonces habría esta caída. Y si no se da la reducción de gastos y el incremento de ingresos, y esto libera recursos, que es lo que se llama el balance primario, y esto no libera recursos suficientes para el pago de intereses, entonces el déficit terminaría ahí cerca del 80% del PIB en el 2025. Entonces, esto es lo que el fondo está proyectando. Aquí hay otras estimaciones y todo, y el documento es bastante amplio, pero a pesar de que el fondo ha hecho un buen esfuerzo por lograr estas estimaciones, esto lo está haciendo, por ejemplo, con una reducción de los ingresos del gobierno de 1.5% del PIB. Esto estaríamos hablando de cerca de 400 y pico millones de dólares, 450, digamos. Y el gobierno está hablando, ya el ministro de Hacienda, de una caída de 900 millones para este año, o sea, el doble de lo que el fondo está estimando. Entonces, eso incrementa el déficit aún más, ¿verdad? Entonces, todas esas proyecciones son las que hay que pulir, pero sí se ve bien complicado todo el año. Entonces, para terminar y dar espacio para preguntas y respuestas, creo que es importante el tener en mente de que la situación fiscal se va a deteriorar de una manera impresionante durante este año. El impacto en las empresas está siendo muy grande. El impacto en el empleo va a ser muy significativo, más que ahorita, después, una vez que se abre la economía, porque cuando una empresa está cerrada y todo está parado, digamos, no está pagando luz, no está pagando agua, no está pagando préstamos, no está pagando todo lo que se ha dejado de pagar por ahora, entonces se ha quedado solo con planilla, ¿verdad? Y planillas ya van recortando, o sea, en el sentido de que suspendieron trabajadores o redujeron jornadas laborales y con ello los sueldos, etcétera. Entonces, lo que el gobierno esperaba es que no hubiera desempleo. El desempleo ya está creciendo, creo yo, de una manera significativa, pero lo grande va a ser el día que se abra. Una vez que ya todo el mundo tenga que pagar todas las cosas que correspondan, entonces va a tener que ver cómo hace los recortes respectivos en todos los campos, ¿verdad? De las finanzas de una empresa. Entonces, el impacto más grande no va a ser en el tiempo del cierre, porque esto es manejar una crisis temporal, digamos,
El problema va a ser para el resto del año y los siguientes años. Pueden ver el impacto para el gobierno, estamos hablando de una década, al menos una década de impacto del gasto de estos 4.000 millones de dólares que están pensando obtener, ¿verdad? Estos 4.000 millones de dólares implicará que hay que pagarlo en los próximos 40 años. Y el impacto va a ser de más de una década para el país. Entonces, sí, yo veo difícil, obviamente, la situación actual, difícil, mes de mayo, y quién sabe si junio, pero lo real comienza después de, ¿verdad? O sea, en el segundo semestre del año y en los años venideros. Así que creo que hay que prepararse para eso. Uno pensaba que había que prepararse solo para los meses de la cuarentena, pero yo creo que lo más relevante es después de esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a tener que hacer los bancos? Por ejemplo, refinanciamientos, van a tener que hacer recapitalizaciones de los bancos, etcétera. Va a haber una serie de retos para muchas empresas, entidades, y el gobierno, además, va a haber comprometido toda su capacidad de endeudamiento. Si hubiera un terremoto, digamos, o si hubiera algún otro tipo de catástrofe natural aquí en El Salvador, un huracán, cualquier cosa, El Salvador no va a tener ninguna capacidad de reacción de aquí en adelante. O sea, aquí con esto, si consigue todos estos 4.000 millones de dólares, la capacidad de endeudamiento de El Salvador para la próxima década es básicamente inexistente. Pues. Solo va a poder endeudarse, si acaso, en lo que pague. Y en realidad debería ser menos porque si la economía no crece mucho, tendrá que ser reduciendo el endeudamiento anual y esto implicará un ajuste fiscal muy importante para el país. Me quedo hasta ahí y con gusto, pues, cualquier consulta que quieran hacer. Luis, en el chat hay unas preguntas. Ok, déjame ubicar aquí el chat. A ver si bajo esto aquí. ¿Las pudiste abrir o quieres que te las lea? Si querés, solo si me decís cómo la veo, porque aquí no veo el chat ahorita. En el chat abajo está, Okay. abajo. Ya estamos, sí. Déjame solo abrirla aquí. Buenos días, Luis. Empezamos. Muchas gracias, buenos días, por favor. En el sistema bancario los depósitos han aumentado, pero los préstamos se han detenido. ¿Cuál es su lectura? Bueno, lo que yo veo es que, por un lado, la actividad económica se ha paralizado y, por lo tanto, no hay préstamos nuevos para que se estén adquiriendo. Y en la medida que la gente, pues, de alguna manera sigue pagando en préstamos, pues, la cartera se va a ir reduciendo de los préstamos en la medida que no haya una reactivación. Y los depósitos, todavía lo que ha pasado es que como los bancos han estado recibiendo pagos, no en la misma proporción que antes, pero han recibido pagos y no han podido colocar esa plata, entonces los depósitos han tendido a crecer en el corto plazo, ¿verdad? Además, muchas empresas, como están cerradas y todo, pues en esa medida no han utilizado todos sus recursos, ¿verdad? Pero eso de los préstamos, de los depósitos, probablemente en la medida que los préstamos vayan tendiendo a crecer y la gente vaya usando sus depósitos, pues en esa medida también se va a ir reduciendo, ¿verdad? El ajuste fiscal, ¿hacia dónde está orientado? Hacia ambos lados, ¿verdad? O sea, a incremento de impuestos. El incremento de impuestos, el IVA, es probablemente el mayor candidato para incrementar la recaudación de impuestos. Dentro de eso, el incremento del IVA yo creo que ya no va a ser a 15, o sea, es insuficiente, ¿verdad? Tendría que ser algo más como los países suramericanos, 17, 18%, ¿verdad? Esto es, yo sé, enorme y esto es un impacto brutal también en el crecimiento de la economía, ¿verdad? Pero el problema es que si nos gastamos todo lo que nos vamos a gastar supuestamente este año, pues hay que pagarlo. Entonces, y el IVA es el único que puede recaudar en esas magnitudes. Subir renta, ya estamos fuera de competitividad con las tasas actuales. Crear nuevos impuestos como el predial no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, no está en el catastro listo, no sería factible y tampoco produce lo que produce el IVA.
Luego preguntan, ¿el ajuste fiscal necesariamente supone incremento de impuestos? Sí, casi seguro el IVA al 15, como les decía, mayor. Impuesto al patrimonio no creo. El impuesto al patrimonio no produce mucho y tiene más detrimentos en cuanto a la inversión, ¿verdad? De seguro impuesto a los bienes suntuarios, eso podría ser otro impuesto, pero ya si el IVA sube tanto, un impuesto adicional a los bienes suntuarios no creo que produzca mucho. ¿Cómo ve el sector de la construcción de aquí en adelante? Bueno, pues yo creo que lo primero es que lo abran, ¿verdad? Para que la gente pueda terminar todos los proyectos que estaba haciendo. Yo veo que ya el sector construcción estaba como en un límite, digamos, de oferta y que proyectos nuevos ya era más difícil que surgieran, por lo menos en la magnitud de lo que se había dado en los últimos 2 años. Y creería que la construcción se va a ver afectada. Si la economía no despega después de esto, que va a ser bien difícil que suceda, entonces pues la construcción es el primer afectado. Entonces diría que la construcción, por un lado, va a terminar los proyectos que lleva y tratar de venderlos y recuperar eso. Y dependiendo de cómo se mueva la demanda, pues se van a comenzar nuevos proyectos o no. A nivel de gobierno, diría que se va a parar mucho de la inversión. Ya lo dijeron, que todo es gasto corriente, por lo tanto, la inversión pública se detiene aparte de los 2 pasos a desnivel, digamos, o bypasses que tienen ahorita en La Libertad y en San Miguel. No creería que van a tener capacidad de hacer otros proyectos adicionales de una envergadura significativa. Cuando he escuchado que el año 2021 será el año del rebote, ¿usted cree que habrá una recuperación? Yo creo que es bien difícil. O sea, yo no creo en ese rebote del 4 o 4,5% que está planteando el Fondo Monetario. Creo que cada vez se ve más claro que el rebote va a ser más suave. O sea, en algún momento pensaron que, o todavía el fondo lo sigue diciendo, que va a ser una V, ¿no? de vaca, ¿verdad? Y que es la caída fuerte este año y la recuperación fuerte el próximo año. Yo realmente no lo veo. Creo que con todo el desgaste financiero del gobierno va a tener que cobrar muchos impuestos en los próximos años y eso va a ir en detrimento de la recuperación económica también, ¿verdad? Entonces, lo que se necesitaría es todo lo contrario. Para que la economía se recupere tendría que haber una reducción de impuestos, ¿verdad? Como lo que hizo Trump. Pero aquí a lo que vamos a ir es al contrario. Entonces, es sacarle los recursos a los inversionistas, a las empresas y todo, que son y a la población, que es lo que tendrían capacidad de invertir, y por lo tanto creo que el consumo se contraería y esto afectaría. Recordemos que el consumo es el 100% del Producto Interno Bruto en El Salvador, ¿verdad? O sea, es muy significativo. Y si el consumo no se ve fortalecido por una recuperación rápida de las remesas familiares, entonces creo que sería difícil que rebote rápidamente la economía. Los 389 millones del FMI sí son reembolsables, es un préstamo y hay que pagarlo de regreso. Todos los préstamos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, del BESIA, lo único que regaló el BESIA fue $1 millón. Todo lo demás es prestado. No hay nada reembolsable, no reembolsable de gobiernos ni de organismos multilaterales. ¿Cuánto tiempo estima la recuperación del mercado en el supuesto que haya acuerdos entre la empresa privada y el gobierno? Yo creo que mi percepción personal es que el presidente engañó al sector privado. Creo que le vendió el dulce, le puso el dulce enfrente de que va a abrir el 16 o el 17 de mayo si le daban lo otro, ¿verdad? Si le daban la ley y se le daban los 1,000 millones. Pero creo que no tiene esa intención. Después de escucharlo anoche, a mí me queda claro que aquí mayo sin duda que nos van a tener cerrados y yo dudaría o sea, pensaría que podría llegar hasta en junio, porque la curva no se va a reducir. O sea, este número de casos que estamos viendo a diario de 20 y pico de casos, yo no creo que se vaya a reducir en las próximas 2 semanas, por más que encierre todo el mundo. Aquí tenemos que aprender a vivir con el virus, tenemos que saber que no es letal, que el virus no mata
en la medida que matan otras enfermedades. Además que ahora se nos va a complicar porque comienza el invierno y el dengue y todas las demás enfermedades respiratorias se van a confundir con el coronavirus, ¿verdad? Al final son de la misma familia y a gente la van a cuarentenar porque tiene fiebre y puede tener fiebre porque tiene gripe o porque tiene neumonía o porque tiene otras cosas que no son el coronavirus. Entonces creo que se va a volver más difícil el detectar qué es qué, aparte de los exámenes, pues obviamente. Pero yo creo que el presidente está jugando a engañar al sector privado, a ponerle el dulce enfrente de que lo va a abrir paulatinamente la economía. Pues, ustedes se acuerdan, por ejemplo, que dijeron que a partir del 1 de mayo iban a comenzar a traer a todas las personas que están varadas afuera. Trajeron unos cuantos de Belice y unos cuantos de Guatemala y se acabó. Todo el resto de gente sigue trabada afuera y no cumplen con nada de lo que prometen. Entonces yo creo que lo que quería era el dinero y que le dieran la ley y no creo que vaya a cumplir. Entonces es una percepción muy personal, ¿no? Algunos sectores como industria farmacéutica y confección para el área de salud pueden dinamizarse. ¿Habrá más sectores que piensan? Pues sí, lo que pasa es que por un lado, todo tiene un límite, ¿verdad? La farmacéutica sí, les va a ir muy bien, les está yendo muy bien, ¿verdad? Pero todo tiene un límite también, ¿verdad? Hasta dónde el pánico va a seguir manteniéndose, hasta dónde la gente va a entender que tienen que comprar lo que necesite, pues ya no estarse abasteciendo de productos por si acaso, ¿verdad? Entonces vamos a volver a unas ventas normales, digamos que son las del invierno, en el que la gente se enferma de una y otra cosa, pero debería ser normal. La confección sí, la confección tiene un potencial importante para mascarillas y otras cosas. Ustedes han visto cómo en Estados Unidos se han reconvertido empresas de carros y de otras industrias a producir respiradores, a producir otras cosas. Hoy resulta que los respiradores ya no son necesarios, ¿verdad? Hasta nos están mandando de Estados Unidos porque lo descubierto en Italia es que no es un tema de respiradores, sino que es un tema de diluidores de sangre y de desinflamantes, ¿verdad? Entonces, creo que los patrones van a cambiar también de medicamentos y todo el protocolo va a cambiar también en base a la experiencia de Italia y de otros países. Pero al final de cuentas, sí, cada quien tendrá que irse reconvirtiendo a lo que haya demanda, ¿verdad? De lo que la gente quiera comprar. Lo más lógico es que el mundo entero enfrente una decadente economía y muchos países del tercer mundo van a quebrar. A lo mejor Europa se ha afectado de manera enorme. ¿Considera usted que toda la ayuda con organismos internacionales será clausurados de parte de los países ricos a los países pobres? Esta es una crisis muy diferente a las anteriores, es una crisis mundial. Entonces, antes uno veía, por ejemplo, uno tenía un terremoto y todos los países se volcaban a apoyarnos, a ayudarnos, a mandar cosas, había apoyo financiero, había regalos de dinero. Hoy cada quien está con sálvese quien pueda, ¿verdad? Entonces, mientras la crisis no pase, y no va a pasar rápido, ¿verdad? Cada quien tiene que guardar sus recursos y cada quien tiene que ver cómo salva a su población, ¿verdad? Entonces, es muy diferente a lo que ocurre en otras crisis. Creo que sí va a haber quiebras de países, ¿verdad? Creo que va a tener que haber una renegociación de deudas después de esto también. El Fondo Monetario y muchos otros van a tener que ampliar. El fondo ha hablado de países muy pobres a quienes se les debe perdonar la deuda. Vamos a ver si eso sucede con países de renta media también, como El Salvador. Pero lo que va a pasar es que muchos países no van a poder pagar su deuda. Países como El Salvador no van a poder pagar la deuda, no van a poder recuperarse, sino que al final de cuentas van a necesitar un alivio en ese sentido, ¿verdad? Un poco lo que estábamos hablando del exceso de deuda. ¿Cómo ve que estará el sector de importaciones? Bueno, las importaciones se estima que van a caer, lo veíamos en casi 3.000 millones de dólares, según el Fondo Monetario Internacional. Si no recuerdo mal, las exportaciones, las importaciones andan más o menos en 12.000, 13.000 millones de dólares. De eso estaríamos hablando que caerían más o menos entre 9.500 y 10.000 millones de dólares. O sea que sí habría una contracción ahí.
para todos los usuarios que tienen hipotecas, créditos escolares o deudas de tarjetas de crédito, los bancos están abiertos para refinanciar deudas u otras medidas para ayudar al usuario. Los bancos siempre van atrás en todo esto. Obviamente ellos lo que quieren es que todo el mundo les pague, ahora no tienen que cambiar las del juego ni nada. Lo que ha aceptado es estos 3 meses de moratoria porque el gobierno los obligó. Yo creo que va a tener que haber refinanciamientos. Esa es mi impresión. Yo creo que no... Recordemos que no va a ser business as usual. Ya no vamos a tener lo mismo de antes. Creo que va a tener que haber un replanteamiento, así como estamos hablando de deudas de países, también dentro de los países. Y ahí debería de haber condiciones diferentes de refinanciar también. ¿Cómo ve al sector de importaciones? ¿Qué soluciones propone? Bueno, el tema aquí es que todo es bien contradictorio, digamos. Aquí lo que habría que hacer es abrir rápidamente la economía, abrir lo más que... ¿Me oyen? Yo sí, se Sí, escucha. se escucha Sí. perfectamente. Ah, bueno, gracias. Entonces yo creo que la solución está en abrir rápido para evitar el deterioro tan grande que se está viendo en las empresas, en las personas, en las familias, porque a la medida que esto pase, cada mes que pasa es un desgaste mucho más grande, primera cosa. Segundo, es que lo que tendría que haber son refinanciamientos masivos, digamos, que no sé si la superintendencia esté dispuesta a tanto, y para darle holgura a las empresas y a las personas para que puedan tener un poco de liquidez. Por el otro lado, va a tener que cambiarse los rangos de calificaciones de riesgo, diría yo, entre los bancos. Y lo otro es que la solución estaría en inyectar dinero a la economía, lo cual el gobierno ya no podría hacer porque no tiene la capacidad. Pero además, el otro tema es que la receta sería no incrementar impuestos. Pero por este endeudamiento tan grande, por el nivel ya de endeudamiento que tiene El Salvador, pues la solución va a ser al contrario, ¿verdad? O sea, cobrar más impuestos, lo que es quitarle más liquidez a las personas y a las empresas. Y de esa manera, entonces, creo que va en sentido contrario a lo que se requeriría como política anticíclica, ¿verdad? Que es cuando todo está cayendo, pues hay que liberar recursos, ¿verdad? Creo que se está gastando demasiado en este momento de la crisis y no se está dejando recursos para después, que es cuando en realidad se necesitan, ¿verdad? Porque la crisis en sí debería de ser algo mucho más barato de manejar, pero la forma como lo están haciendo, repartiendo a diestra y siniestra los 450 millones de dólares y a las empresas ahora solo 140 millones, ¿verdad? Cuando esto es lo que los trabajadores han pagado en el seguro social, negándose a que el seguro social pague, ¿verdad? O sea, están destruyendo empleos, ¿no? Entonces, creo que todo eso va en sentido contrario y por lo tanto la solución viene por liberar recursos, pero vamos a ir en el otro sentido, ¿no? ¿Cómo ve usted el comportamiento del mercado inmobiliario después de la crisis? Difícil. No sé si la gente va a tener recursos y deseos de invertir en el mercado inmobiliario, ¿verdad? O sea, dependerá mucho de qué tan desgastada quede la gente, qué tanto dure esta crisis, hasta cuándo nos dejen trabajar, en qué proporción, cómo fluyen los ingresos de las familias y de los inversionistas, ¿verdad? En qué tan golpeados queden los grandes empresarios después de haber tenido que sostener las empresas, los empleos y muchas cosas durante la crisis, ¿verdad? Para poder entonces invertir en nuevos proyectos, ¿verdad? Creo que mucho depende del tiempo en el que esté cerrada la economía. Cada mes que se cierra, cada 15 días que se cierra, son meses para recuperar adelante, ¿verdad? No es que cerré 15 días y en 15 días después ya estoy recuperado, ¿verdad? Los daños son de muy largo plazo. En cuanto a nuestro rubro, piensa que puede haber ventas de contado por la restricción de bancos o la persona van a seguir guardando su efectivo siempre. En la crisis la gente quiere comprar gangas. Claro, la gente quiere comprar gangas, pero eso es en una crisis normal, ¿verdad? En la que yo tengo asegurado mis ingresos, en la que yo tengo un exceso de dinero que lo puedo destinar a eso y sentarme en un activo o revenderlo más adelante, etcétera. El problema es que esto ha golpeado, creo yo, fuertemente a muchos inversionistas.
y en la medida que tienen que inyectarle, escoger entre inyectarle al negocio, por ejemplo, dinero, o comprar un apartamento o una casa, creo que la gente va a ser más cautelosa porque va a ser difícil la recuperación después. Y obviamente que lo primero va a ser la fuente generadora de recursos y después cualquier inversión que no sea para negocio, ¿verdad? O sea, que no sea para vender, ¿verdad? Sino que sea para sentarse en ellos y esperar que suba el precio, etcétera. Por el historial que tiene el país y ante la caída inminente de la economía, ¿no cree que la delincuencia en general se va a incrementar? Sí, yo creo que Nayib Bukele tiene algún tipo de acuerdo con las pandillas. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Cómo estalló la cantidad de asesinatos en 4 días, cómo después de las negociaciones que se hicieron se acabaron, ¿verdad? Pero eso no es sostenible en el tiempo. No sé cuánto nos está costando en todo sentido, ¿verdad? Y obviamente que la gente, en la medida que entre en desesperación, en la medida que no tenga ingresos, en la medida que no tenga para comer y demás, ¿verdad? Pues creo que esto puede alentar más la delincuencia, independientemente de los grupos de crimen organizado que ya existen y todo lo demás, ¿verdad? Que por ahora están tranquilos, pueden hacer cualquier cosa en cualquier momento, como lo vimos el fin de semana antepasado. O sea, creo que fue un llamado de atención el que hicieron ahí, ¿verdad? Después, con el aumento de impuestos, reestructuración en el campo laboral, falta de empleo, ¿no cree que podemos suponer que seremos un país en quiebra? Pues lo que les decía, ¿verdad? Yo creo que probablemente va a haber impagos y de ahí va a venir una necesidad de refinanciamientos. Ahora, la única ventaja en estas circunstancias es que no somos los únicos, ¿verdad? Sino que van a ser muchos países en problemas y por lo tanto van a tener que encontrar soluciones generalizadas, digamos. Lo mismo que en un país, ¿verdad? O sea, en el país va a haber una necesidad de tomar decisiones para apoyar a los diferentes sectores para poder recuperar a largo plazo los créditos también, ¿verdad? Probablemente va a haber que ampliar plazos y todo. Desde su óptica, ¿cómo van a estar los negocios de servicios de alimentos? ¿Cómo ve que está este rubro? Bueno, los alimentos son los alimentos, ¿verdad? O sea, siempre la gente tiene necesidad de comer, tiene la necesidad de alimentarse, de beber, ¿verdad? Y diría que es un sector pues que debería de mantenerse en el tiempo. Ahora puede ser que ahí lo que haya es cambios de preferencias, cambios de gustos, buscar costos más baratos, bueno, o sea, productos más baratos, por ejemplo, etcétera. Pero que la gente siempre va a tener que consumir estos productos, va a consumir. Ahora, una de las cosas es que en estos tiempos yo creo que todos nos hemos dado cuenta de las cosas que en realidad necesitamos y las que no necesitamos. Entonces, esto va a llevar probablemente a cambios de patrones de consumo en el corto plazo, que no puede ser, que es probable que se reviertan después, ¿verdad? Pero en la medida que la gente tiene menos ingresos, en la medida que la gente ya vio que puede vivir con menos también, y con diferentes cosas que antes compraba y que no las necesita, ¿verdad? Entonces, creo que eso va a cambiar las preferencias de los consumidores y habrá que estar atentos a ir siguiendo lo que el consumidor quiere para poder mantenerse vigentes, ¿no? Creo que son todas las preguntas, ¿no? Sí, yo creo que sí, estoy viendo aquí en el chat y creo que sí son todas las que habían hecho. Mira, realmente te agradecemos por toda esta información y ser, digamos, sincero realmente con nosotros, y más que todo en nuestro rubro, y pues para saber qué es lo que podemos esperar cuando ya pase todo esto, ¿verdad? Y como tú dices, no vamos a saber también el impacto hasta que ya se abra toda la economía. Digamos, el desempleo, que se tiene que esperar uno hasta que abran para ver cuál va a ser el impacto, cuánta gente van a despedir y todo eso. Yo creo que ahí es donde vamos a tener que estar viendo cómo va a ser todo este gran impacto. Y realmente, sí, yo creo que es una cosa que todos nos esperábamos, ¿verdad? Que no va a ser una cosa fácil, no va a ser totalmente diferente como fue en el 2008. Pero yo creo que tal vez primero Dios vamos a ir saliendo adelante poco a poco, ¿verdad? ¿No te parece? ¿Verdad? Mira, lo importante es siempre saber que uno sale adelante de una manera u otra.
Exacto. Siempre se encuentra la forma de hacerlo. He sido bien claro y crudo, perdón por eso, pero creo que es necesario, ¿verdad? Que hablemos Exacto. bien sinceramente y que pongamos los pies sobre la tierra, porque mucha gente cree que simplemente que pasen estos 15 días, ¿verdad? Y que todo vuelve a la normalidad, ¿verdad? Esto es de Exacto. pero es para que nos preparemos, pues ahora que hay soluciones, siempre hay soluciones, y a nivel individual, pues cada quien tiene otros recursos, tiene otras opciones, ¿verdad? Pero lo importante es prepararnos en base a ese escenario, que puede ser muy complicado, de cómo hace cada uno para poder enfrentarlo de la mejor manera posible y que no nos agarre desprevenidos. Y sobre todo que no nos consumamos nuestros ahorros en la crisis, porque lo importante es después, ¿verdad? Exacto. No en este momento. Exacto, exacto, sí, sabes que por eso hemos tenido estos tipos de seminarios, otros webinarios también han sido disponibles para nosotros los corredores, pues para irnos preparando, ¿verdad? Para ver, no solamente como tú dices, en este tiempo de la cuarentena, sino que también prepararnos para cuando salgamos, ¿verdad? Y estar preparados y listos, saber la manera que vamos a trabajar por eso es que estamos unidos, todo este gremio y estos, los colegas que tengo aquí, pues para ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Porque solo juntos podemos salir adelante. Y pues nuestro aporte sería pues también a la economía de El Salvador, ¿verdad? Es lo que al final queremos, porque va a ser la venta y compra de inmuebles también que pueden ayudar, ¿verdad? A la economía de un país bien fuerte. Y la casa, que es una vivienda importante que siempre se necesita, pues ahí es donde vamos a tener que nosotros atacar, ¿verdad? Para ir saliendo adelante. Solo dejo una reflexión y es que en las crisis recientes lo que se ha concluido es que aquella premisa que se tenía de que la gente lo último que suelta es la casa, se ha desvirtuado, ¿verdad? Y es que ahora lo último que la gente suelta es la tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito le permite comer, le permite las necesidades básicas, pero es prescindible la casa en los momentos de crisis, ¿verdad? Y más cuando está sobrevaluada, ¿verdad? En un préstamo, porque puede hacer que las propiedades bajen de precio y es preferible entregarlo y salir de una deuda que seguir pagando por algo que ya no vale lo que valía, ¿verdad? Entonces, eso también es otro de los temas que se aprendió en la crisis anterior, ¿no? Exacto, exacto. Colegas, ¿tienen alguna pregunta para Luis directamente? ¿Pueden abrir su micrófono o lo dejamos ir? ¿Verdad? A ver cuando nos puede Héctor, acompañar. hola Héctor, te saluda Fabio Rivas. Hola, Fabio. Bueno, de antemano, gracias por la participación y bueno, creo que ha sido muy claro y es bueno que nos pongan los pies en la tierra, porque realmente la gente está pensando que esto es lo peor y como han dicho la mayoría de los colegas por el mundo, lo peor está por venir realmente, porque nadie, por lo menos en el discurso de ayer, no se habló nada del tema económico y la gente está esperando qué es lo que va a hacer el gobierno. Yo creo que el economista Membreño ha sido muy claro en decir que realmente el panorama no es tan alentador, pero esa es la realidad que tenemos. El endeudamiento no nos da para más. Yo nada más creo que si hay yo creo que él ya lo dijo más o menos y ese sería mi apunte. Si hay un entendimiento entre el Estado y la empresa privada, aunque por lo visto Luis Membreño no tiene la misma opinión, creo que no hay en este momento un entendimiento entre la empresa privada y el gobierno, va a ser determinante para paliar un poco la situación. Y lo otro es qué actitud va a tomar la banca ante esta situación, que es determinante como sabemos. Pero él ya lo dijo, en cuantos días van pasando, la recuperación también se va a ir postergando. Mi pregunta sería para Luis, como último aporte, realmente, ¿él ve una posibilidad de entendimiento entre la empresa privada y el gobierno para ver si podemos sacar esto adelante? Gracias, Héctor. Gracias. Bueno, yo he tenido malas experiencias con este gobierno. Yo les traté de ayudar en el periodo de la transición con otros amigos, ¿verdad? Y al final fue una burla, ¿verdad? Te hacen pensar que sí, de que les ayudes, que esto, aquello, o que sí, que estás de acuerdo, pero a la hora de las horas tienen otra agenda, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo hoy en día también, ¿verdad? O sea, han tenido al sector privado durante 5 semanas y he conocido de la interioridad de las reuniones. El presidente comentó un poquito anoche, ¿verdad?, de los enfrentamientos con Luis Cardenal y todo, pero no llegó a hablar de los insultos que les hicieron
su hermano en particular, al grupo de personas, hubo 2 mesas de negociaciones. Yo creo que al final lo único que quieren es el dinero. Entonces, yo no confío en ellos por la experiencia que ya he tenido, ¿verdad? Personal y la que he visto del sector privado en diferentes ocasiones. Entonces, ojalá que me equivoque, ojalá que madure el presidente y que entienda que aquí solo salimos adelante juntos, ¿verdad? Que no es él solo y su círculo muy cercano no van a poder sacar adelante la economía, el país, y además con el nivel de endeudamiento que van a tener, la capacidad de poder maniobrar de ahí en adelante va a ser cercana a cero, ¿verdad? Entonces, ojalá que lo entiendan, ojalá que sean sinceros, y creo que el liderazgo de Javier Simán pues es diferente del de Luis, ¿verdad? Y ojalá que Javier pues pueda representarnos bien ahí y que pueda lograr acuerdos, ¿verdad? Pero son gente que yo creo que tienen una agenda muy diferente y por eso es que le hacen creer a uno una cosa y a la hora de las horas hacen otra, ¿verdad? Así que ojalá que me equivoque, ¿verdad? Pero lo que necesitamos es que lo entiendan y que podamos ir juntos hacia adelante, solo así vamos a salir. Perdón. Hola Luis, Manuel Merino le saluda. Primero que nada, muchísimas gracias por tan buena información que nos ha brindado. Yo tengo una consulta referente al tema inmobiliaria, que yo no sé, pero yo tengo la impresión que en crisis anteriores lo inmobiliario sí fue afectado, más sin embargo, yo marco el mercado inmobiliario en 2 rangos. El rango, bueno, 3 rangos, perdón. El rango bajo, que serían propiedades de $40,000, $50,000, todo aquello que está en los suburbios, en donde los alquileres son $25, $20, $15, que es un mercado que nosotros no vemos. El rango medio, que ya vemos de $50,000 a $100,000, ¿verdad? Que ya están en zonas que de pronto nosotros sí podemos accesar. Y está el tercer rango, que ya es casas de $100,000 hasta $1,000,000. Ahora, dentro de ese rango nosotros podemos también ver que la gente que vive en los suburbios, posiblemente el nivel de desempleo sea más alto que aquellos individuos claves en las empresas. Ejemplo, tenemos a un empleado que gana $3,000, es clave en esa empresa, pero tenemos 50 otros empleados que ganan 600, 400, que en mi opinión, tal vez pueda ser que esté equivocado y ahí es donde necesito su ayuda. Esta es la gente que va a tener más impacto en desempleo y en adquirir o seguir pagando sus propiedades. Entonces, no sé si dentro de esas 3 categorías de inmuebles, ¿cuáles, si la categoría mediana y alta van a ser extremadamente golpeadas o va a tener un comportamiento como el que tuvo en el 2008, que sinceramente no se entiende cómo es que la gente siguió comprando, invirtiendo en propiedades? Lo que pasa es que esta crisis es mucho más abrupta, mucho más profunda, ¿verdad? Y más generalizada. Porque cuando la crisis es mundial primero, ¿verdad? Sí. Y afecta a los empleados en Estados Unidos, que de alguna manera también envían remesas familiares para hacer ese tipo de inversiones, ¿verdad? Entonces, eso se va a ver bien golpeado, ¿verdad? Este año, y yo diría que de aquí al futuro, como veíamos el 2009, que fue una caída más leve, llevó 4 años recuperar el nivel de remesas familiares. Entonces, creo que eso va a tener un impacto en un nivel social más bajo de los rubros 1 o 2 que usted mencionaba, ¿verdad? Si vemos a nivel alto, ¿qué es lo que está pasando en muchas empresas? Es que le reducen el sueldo a los ejecutivos más altos, ¿verdad? Lo otro es lo que ocurre en las crisis también, y es que el ejecutivo caro se vuelve no siempre indispensable, ¿verdad? Sino que puede haber un joven, puede haber alguien que viene subiendo, ¿verdad? Que cuesta la mitad que el ejecutivo más alto, y pues puede ser el momento para cambiarlo, ¿verdad? Entonces, muchas veces en la parte alta de la pirámide
es donde se da mucho cambio y mucho golpe, o la gente tiene que aceptar una reducción de ingresos significativa, ¿verdad? Entonces, eso se está viendo en las empresas ya, ¿verdad? Reducciones de salarios a la mitad, ¿verdad? En la crisis, ¿no? No hablemos después de la crisis, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a haber mucha recomposición dentro del mercado laboral, porque al final de cuentas, dependiendo del daño que sufra cada empresa, ¿verdad? Porque esto va a ser cada quien, ¿verdad? Y de cómo se pueda recuperar, y de las reservas que tenga, y de la capacidad de recuperar sus ventas, ¿verdad? Pues van a tener que tomar decisiones en base a eso. Ahora, hasta que no se abra, hasta que no vean el impacto que ha tenido la crisis realmente en la empresa durante la crisis, pero sobre todo después, entonces no vamos a saber qué tan grande va a ser el impacto sobre el mercado laboral en los diferentes estratos. Pero yo diría que va a ser bastante generalizado el impacto, y la gente, por ejemplo, las empresas, si les permiten abrir a la mitad, pues van a necesitar la mitad de los empleados, ¿verdad? Si las ventas se les caen significativamente, van a tener que hacer reducciones de costos y de gastos de todo tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que va a llevar a que el impacto yo lo veo mucho más generalizado hoy que lo que fue en el 2009, 2010, ¿verdad? En aquellos momentos. Y todavía es muy incierto de hasta dónde van a tener que hacer los ajustes en cada empresa. Muchísimas gracias. Bueno, Luis, te queremos agradecer por tu tiempo. Realmente nos has dado una información muy valiosa de parte de todos los colegas que están aquí presentes. Te lo agradecemos, te agradecemos tu tiempo. Primero Dios, vamos a ver si podemos invitarte otro tiempo, o más adelante, ¿verdad? Tal vez para ver cómo va la situación. Y ya bien sabes, esta es tu casa aquí en vía Zoom. También cuando tú quieras, solo me avisas y con gusto, si nos quieres dar información nueva o cosas, también solo me avisas y con gusto hacemos la reunión. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias a ustedes por la atención, y estamos siempre a las órdenes. Gracias, gracias. Ok, colegas. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Ok, colegas, entonces vamos a ir haciendo la reunión después de esto, dejándola para el próximo miércoles, que vamos a tener al ingeniero de Geoterra, ¿verdad? Que nos estará hablando sobre los valúos de la propiedad. Ahí les voy a estar enviando la información y la invitación, ¿ok? Quedamos pendientes y muchísimas gracias por su tiempo, como siempre. Tengan una excelente resto de semana. Dios los bendiga. Y otra cosa que me olvida es, Emanuel tiene seminario viernes, ¿verdad, Emanuel? Si no me equivoco. Sí, viernes a las 10 de la mañana para contestar todas las preguntas que puedan tener sobre truvila.com. Les comento que ya se contactaron con nosotros el CRM que dio la capacitación el lunes, creo, ¿verdad? Ajá. Obrit, creo que se llama. O'Brien, algo así. Sí, están muy interesados también en tener una alianza con Truvila. Entonces, eso es para conocimiento de ustedes. Y pues vamos a ir paso a paso con Truvila respondiendo preguntas y mostrando por qué es beneficiosa, qué podemos hacer con ella, y pues a responder cada pregunta que ustedes puedan tener. Ok, y ahí es donde vamos a ver, sería para viernes a las 10 de la mañana. Vas a enviar la invitación, ¿verdad? Sí, ya se la voy a enviar a usted más tarde y pues lo voy a empezar a anunciar también. Ok, excelente. Entonces quedamos para el próximo miércoles y para este viernes también con Emanuel. Muchísimas gracias, colegas. Tengan un excelente día y Dios los bendiga mucho. Ok, cuídense. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Estamos en contacto. A ti, Emanuel, mañana. No, Es el viernes a las 10. Cierre, vaya. Ok, está bien. Un poco desubicado. Héctor. un poco. Bye, sí. Como 2 días adelante. Vemos, Edwin. Vemos, Marisela. Ya tiene mala cuarentena.
para cerrar. Veamos. Ya casi. Ok.